En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Lloré durante 20 años queriendo el amor de mis padres, hasta que su traición en el restaurante destrozó mi último intento de perdón. Necesito aclarar algo desde el principio: nunca he sido el hijo favorito en mi familia. No es una exageración ni algo que me haya inventado. Ha sido una realidad dolorosa y constante durante toda mi vida. Mis padres nunca intentaron ocultar que la vida de mi hermano menor tenía más valor para ellos que la mía. Para poner todo en contexto, mi madre quedó embarazada de mi hermano apenas un año después de mi nacimiento. A pesar de que no lo habían planeado, mis padres estaban contentos con la idea de agrandar la familia. Sin embargo, esa alegría inicial se transformó rápidamente en preocupación cuando los exámenes médicos revelaron posibles complicaciones serias en el bebé. No eran problemas menores, eran lo suficientemente graves como para que mis padres tuvieran que considerar si continuaban o no con el embarazo. Después de mucha reflexión, decidieron seguir adelante, conscientes de los desafíos que les esperaban. El nacimiento de mi hermano Jackson confirmó sus temores. Nació con defectos cardíacos importantes que requerían atención médica inmediata. Mis padres estaban devastados. Jackson necesitó varias operaciones solo para mantenerse con vida, y pasó muchísimo tiempo en el hospital. Su salud se convirtió en el centro absoluto de la vida familiar, lo que cambió drásticamente la manera en que me trataban. Mis padres estaban completamente consumidos por el miedo, el amor y la culpa por la condición de Jackson. Aunque entiendo que estaban enfrentando una situación increíblemente difícil, el resultado fue que quedé prácticamente abandonado. Durante las largas hospitalizaciones de Jackson, me enviaron a vivir con mis abuelos porque mis padres estaban demasiado ocupados con las necesidades médicas de mi hermano. Raramente se tomaban el tiempo para visitarme. Intenté no guardarles rencor por esto. Incluso siendo muy pequeño, comprendía que la salud de Jackson era prioritaria, y que mis padres hacían lo que podían. Además, realmente disfrutaba estar con mis abuelos. Eran personas cariñosas y atentas. Mi abuela me preparaba el desayuno cada mañana, y pasábamos horas juntos haciendo actividades sencillas en casa, ya fuera horneando galletas o cuidando el jardín. Mi abuelo me llevaba al parque y me leía cuentos antes de dormir. Los dos llenaron el vacío que dejaron mis padres, convirtiéndose prácticamente en mis padres sustitutos. Con el tiempo, la salud de Jackson mejoró lo suficiente como para que pudiera volver a casa desde el hospital. Cualquiera pensaría que ese sería el momento en que mis padres vendrían por mí para reunir a la familia, ¿verdad? Pero no fue así. Mi madre, todavía agobiada por el estrés de cuidar a Jackson y el agotamiento de atender a un niño enfermo, decidió que no estaba preparada para hacerse cargo de 2 hijos. Le pidió a mis abuelos que siguieran cuidándome por un tiempo más. Mi padre, ocupado con el trabajo y tratando de manejar las enormes facturas médicas de Jackson, tampoco hizo nada por cambiar la situación. Mis abuelos, que genuinamente disfrutaban de mi compañía, no pusieron objeciones. Estaban felices de seguir cuidándome, y, aunque me entristecía saber que no volvería a casa, no estaba completamente devastado. Al menos seguía en un lugar donde me sentía querido, y eso me reconfortaba. Creo que los problemas realmente comenzaron cuando pasaron los años y mis padres seguían sin mostrar ningún interés en llevarme de vuelta. Lo que se suponía que sería un arreglo temporal se había convertido en algo permanente. Solo los veía algunos fines de semana alternos, y ni siquiera eso era seguro. A veces mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo, otras veces simplemente no se molestaban en venir. Mis abuelos se convirtieron en mis verdaderos padres, mientras que mis padres biológicos eran más como visitantes ocasionales en mi vida. Cuando empecé la escuela, mis abuelos se encargaban de todo. Me llevaban por la mañana y me recogían por la tarde. Estaban presentes desde que me despertaba hasta que me acostaba. Se aseguraban de que tuviera todos mis materiales escolares, me ayudaban con las tareas y cuidaban de mi salud. Mis padres, en cambio, nunca mostraron el menor interés. No les importaba si asistía a clases ni cómo me iba académicamente. Si me enfermaba, eran mis abuelos quienes me cuidaban. Era como si mis padres hubieran renunciado por completo a sus responsabilidades conmigo. En sus visitas, solo hablaban de Jackson. Pasaban todo el tiempo contándoles a mis abuelos lo maravilloso que era su hijo menor, lo valiente que era por superar sus cirugías y los progresos que estaba haciendo. No recuerdo que alguna vez preguntaran por mí. No les interesaba cómo me iba, qué estaba haciendo o cómo me sentía. Me sentía completamente invisible. No puedo recordar ni un solo momento significativo a solas con mis padres. No había tiempo dedicado exclusivamente a mí, ningún esfuerzo por crear un vínculo conmigo. Todo giraba en torno a Jackson. Luego llegó un momento que nunca olvidaré, la fiesta de cumpleaños de Jackson. Mis padres organizaron una gran celebración porque le estaba yendo bien en su recuperación. Invitaron a toda la familia, amigos y vecinos. Mis abuelos me llevaron con ellos. Durante toda la fiesta, no pude evitar sentir una profunda envidia al ver a Jackson tan feliz, con mis padres constantemente pendientes de él. Aunque entendía que era su día especial,
me sentía completamente excluido. Ahí estaba yo, también su hijo, pero todo el amor y atención que anhelaba se volcaba exclusivamente sobre mi hermano. No sé exactamente cuándo ni cómo, pero las emociones acumuladas simplemente explotaron. De repente, me encontré llorando desconsoladamente frente a todos los invitados. Recuerdo sentirme terriblemente avergonzado en ese momento, consciente de que todos podían ver mi crisis emocional. Mis abuelos, benditos sean, me llevaron rápidamente a otra habitación e intentaron consolarme. Pero la tristeza y los celos eran demasiado intensos. Algunos invitados trataron de animarme con palabras amables, pero nada me hacía sentir mejor. No era por los regalos ni por la fiesta en sí. Era por la atención y el amor que tanto anhelaba, y ver a mis padres derramarlo todo sobre Jackson fue más de lo que pude soportar. Después de la fiesta, mis padres y abuelos tuvieron una fuerte discusión. Aparentemente, mis padres estaban profundamente avergonzados por mi arrebato emocional durante la celebración. Consideraron que había sido muy inmaduro de mi parte llorar frente a todos y, según ellos, mi comportamiento había atraído atención innecesaria sobre ellos. No se trataba solo de que yo estuviera alterado. Había provocado que la gente cuestionara mi situación familiar. Los invitados empezaron a preguntar por qué no vivía con mis padres, por qué me criaban mis abuelos y si mis padres me estaban descuidando. Mis padres estaban furiosos porque este escrutinio se había dirigido hacia ellos, y consideraban que mi llanto había sido el detonante. Podía escucharlos culpándome por ponerlos en una posición donde tenían que dar explicaciones. Después de la discusión, tomaron una decisión: volvería a vivir con ellos. Era algo que había deseado durante años, y sin embargo, cuando finalmente sucedió, no sentí la alegría que esperaba. En su lugar, estaba lleno de inquietud. Los primeros días en casa fueron increíblemente incómodos. El lugar me resultaba extraño y constantemente me sentía fuera de lugar, como un intruso. Mis padres tenían sus rutinas establecidas alrededor de las necesidades y horarios de Jackson. Apenas me prestaban atención y cuando lo hacían, era solo de paso. Había esperado que vivir con ellos finalmente significaría que me notarían, que se preocuparían por mí como lo hacían por Jackson, pero rápidamente quedó claro que nada había cambiado. Jackson seguía siendo el centro de su universo, y yo permanecía al margen, ignorado y olvidado. Lo único que agradecía era tener mi propia habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo allí cuando no estaba en la escuela. No porque disfrutara de la soledad, sino porque estar cerca de mis padres me hacía sentir más invisible que cuando estaba lejos de ellos. Al menos en mi habitación no tenía que presenciar el afecto que derramaban sobre Jackson mientras me ignoraban. Me quedaba allí durante horas haciendo mis tareas o simplemente acostado en la cama, tratando de encontrarle sentido a todo. Durante toda mi etapa escolar, mis padres nunca mostraron el más mínimo interés en mi educación o logros. Ni una sola vez preguntaron por mis tareas ni asistieron a ninguna ceremonia de premiación. Incluso cuando participaba en obras escolares o actividades extracurriculares, simplemente no se molestaban en aparecer o siquiera reconocer mi participación. Era como si nada de lo que hiciera tuviera importancia para ellos. A pesar de su total indiferencia hacia mis logros, me esforcé por destacar en la escuela. Las pocas veces que mis abuelos intentaron intervenir y recordarles a mis padres mis éxitos, fueron recibidos con silencio o rechazo directo. Animaban a mis padres a mostrar algo de apreciación, o al menos un poco de orgullo por mí, pero mis padres ignoraban los comentarios o los descartaban como si no tuvieran importancia. Era doloroso ver lo poco que les importaba. Lo que hacía todo más difícil era el contraste con cómo trataban a Jackson. Él nunca se destacó académicamente. Tenía dificultades en la escuela y frecuentemente se metía en problemas. Traía malas calificaciones y sus maestros a menudo llamaban a casa por su comportamiento. Pero nada de eso parecía importarles a mis padres. Nunca lo responsabilizaban por su falta de esfuerzo. Definitivamente no lo disciplinaban. Si alguna vez le iba medianamente bien en un examen o lograba algo mínimo, mis padres lo celebraban como si fuera un logro extraordinario. Pedían pizza o nos llevaban al restaurante favorito de él, convirtiéndolo en una gran celebración familiar. Cuando finalmente me gradué de la preparatoria y fui aceptado en la universidad, tuve la suerte de obtener una beca parcial. Aunque cubría parte de los gastos, seguía preocupado por cómo manejaría el resto. En ese momento, les pregunté a mis padres si habían establecido algún tipo de fondo universitario para mí. Una parte de mí ya sabía cuál sería la respuesta, pero tenía que preguntar. Como era de esperar, inmediatamente me informaron que todo el dinero que estaban ahorrando era exclusivamente para Jackson. Argumentaron que él era el menor, y necesitaría ser mantenido en el futuro. Mi padre me dijo sin rodeos que, como el mayor, debería aprender a valerme por mí mismo. Me ofreció ayudarme a solicitar un préstamo estudiantil, que tendría que pagar cuando consiguiera trabajo. Fue increíblemente doloroso escuchar que mis propios padres seguían sin considerarme una prioridad. Mientras que otros padres normalmente están emocionados y orgullosos de ayudar a sus hijos a comenzar su vida adulta, los míos básicamente me estaban diciendo que estaba por mi cuenta.
Afortunadamente, mis abuelos habían previsto esto mucho antes que yo, y habían estado planeando silenciosamente para mi futuro. Habían establecido un fondo fiduciario para mí en secreto años atrás. Cuando finalmente me lo revelaron y me dijeron que no tendría que preocuparme por la universidad, quedé completamente impactado. No podía creer que alguien realmente se hubiera preocupado lo suficiente como para hacer algo así por mí. Lloré de alegría porque por primera vez me sentí verdaderamente apoyado. Parecía irreal. Nadie se había esforzado tanto por cuidar de mí de esta manera. Y ahí estaban mis abuelos, que no solo vieron mi potencial, sino que habían tomado medidas para asegurar que pudiera ir a la universidad sin preocuparme por la carga financiera. Pero cuando mis padres se enteraron del fondo fiduciario que mis abuelos habían establecido para mí, no compartieron mi alegría ni mi alivio. En lugar de alegrarse por mí, inmediatamente dirigieron la conversación hacia Jackson. Su primera respuesta fue preguntarle a mis abuelos si también habían establecido un fondo fiduciario para él. Mi abuelo señaló con calma que habían decidido cuidar de mí específicamente porque mis padres siempre habían priorizado a Jackson, y habían visto durante años cómo me habían dejado de lado, y querían asegurarse de que tuviera la oportunidad de tener éxito sin ser obstaculizado. Por supuesto, esto no les sentó bien a mis padres. Lo vieron como injusto, e inmediatamente iniciaron una acalorada discusión con mis abuelos sobre cómo ambos nietos deberían ser tratados por igual. Acusaron a mis abuelos de mostrar favoritismo e insistieron en que Jackson también merecía su dinero, simplemente por ser el menor de la familia. No podían aceptar que mis abuelos me hubieran elegido para ayudarme porque reconocieron lo descuidado que había estado todos estos años. Era como si mis padres estuvieran ciegos al hecho de que ya habían pasado toda la vida de Jackson tratándolo como el centro del universo. A pesar de la presión y las acusaciones, mis abuelos se mantuvieron firmes. No cedieron ni dejaron que mis padres manipularan la situación. Explicaron que esto no se trataba de favoritismo. Se trataba de asegurar que yo tuviera las mismas oportunidades que Jackson ya estaba recibiendo de mis padres. Mis abuelos habían tomado su decisión por amor y justicia, porque sabían que no había recibido la misma atención y apoyo que Jackson siempre había recibido. Al ver que no podían influir en mis abuelos, mis padres entonces dirigieron sus esfuerzos hacia mí. Intentaron hacerme sentir culpable, para que compartiera parte del fondo fiduciario con ellos, insistiendo en que debería invertir en el futuro de Jackson cuando llegara el momento de que él fuera a la universidad. Lo presentaron como si yo estuviera siendo egoísta por guardar el dinero para mí mismo, aunque no era mi dinero para regalar. Era el regalo de mis abuelos para mí. Me negué rotundamente. Les dije que no era mi responsabilidad proveer para la educación de Jackson, especialmente cuando ya habían dejado claro que sus prioridades financieras siempre estaban con él. Mis padres estaban furiosos con mi decisión, pero no había nada que pudieran hacer. Por primera vez, no tenían el control. No iba a renunciar a lo que me había sido dado por amor y cuidado solo porque ellos pensaban que Jackson merecía todo. Fue doloroso darme cuenta de que incluso en esto, mis padres no podían alegrarse por mí. Pero también fue liberador porque finalmente entendí que tenía que defender mis propios intereses, incluso si significaba enfrentarme a mis padres. Como resultado, después de irme a la universidad, mi relación con mis padres se volvió prácticamente inexistente. Cortaron casi toda comunicación conmigo, ya que seguían pensando que mi actitud había sido egoísta hacia mi hermano. Jackson y yo nunca habíamos sido cercanos. Él estaba cómodo siendo el hijo favorito, y con mi ausencia, no tenía que competir por la atención de nuestros padres. Ni una sola vez me llamó para saber cómo estaba o me visitó durante mi tiempo en la universidad, lo cual no me sorprendía, pero igual dolía. Las únicas personas que verdaderamente se preocupaban y permanecieron en mi vida eran mis abuelos. Eran mi apoyo emocional, los que siempre me cuidaban, me daban ánimos y se aseguraban de que no me sintiera completamente solo. Pero entonces, durante mi tercer año de universidad, mi mundo se derrumbó. Mi abuelo falleció inesperadamente después de sufrir un ataque cardíaco mientras dormía. Su muerte me devastó. Fue, sin duda, el momento más oscuro de mi vida. Me quedé con mi abuela varios días mientras llorábamos juntos. Fue una pérdida inmensa para ambos. Mi abuelo había sido una verdadera figura paterna para mí en todos los aspectos importantes, y perderlo dejó un vacío enorme en mi corazón. Durante este momento tan doloroso, sucedió algo inesperado. Me reconecté con mis padres y Jackson. Todos estábamos conmocionados por la muerte de mi abuelo, y por primera vez en años, nos encontramos unidos por el dolor compartido. Aunque tenía muchos sentimientos sin resolver hacia mis padres, había algo en la situación que nos acercó un poco. Se sentía como si, por un breve momento, las barreras entre nosotros se hubieran caído. Mi abuelo incluso había dejado una carta para mi madre, donde le pedía que dejara de ignorar mi existencia, y cuidara de ambos hijos, no solo de Jackson. Le recordaba la importancia de la familia, y cómo no podía permitirse seguir tratando a un hijo mejor que al otro, como lo había hecho todos estos años. Supongo que algo cambió después de eso. Mis padres, quizás por primera vez,
parecían sentirse genuinamente culpables por cómo me habían tratado. Lentamente, comenzaron a hacer un esfuerzo por reconectarse. Empezaron a llamarme con más frecuencia, preguntando por mis estudios y mostrando algo de interés en mi vida. No era perfecto. El dolor del pasado no podía borrarse tan fácilmente, pero era algo. Todavía estaba enojado con ellos por todos los años que me habían ignorado, por todas las veces que los necesité y no estuvieron allí. Pero al mismo tiempo, podía ver que estaban intentándolo, y eso me daba una pequeña esperanza. Quería creer que podían cambiar, que tal vez, solo tal vez, estaban empezando a reconocer sus errores. Cuando finalmente me gradué de la universidad, mis padres realmente asistieron a la ceremonia. Se tomaron fotos conmigo, con sonrisas orgullosas en sus rostros. Se sentía irreal tenerlos allí, considerando todos los años que ni siquiera habían reconocido mis logros. Después de la ceremonia, todos nosotros, mis padres, Jackson, mi abuela y yo, salimos a almorzar para celebrar. Fue uno de los raros momentos en que me sentí como si fuéramos una familia, aunque solo fuera por un instante. Por primera vez, no era invisible para ellos, y ese pequeño acto de reconocimiento significó más para mí de lo que podía expresar. Este año, después de conseguir mi primer trabajo bien remunerado, y recibir mi primer gran cheque de pago, quise hacer algo especial para celebrar. Pensé, ¿por qué no compartir este momento con mi familia? No había tenido mucho tiempo con mis padres durante mi crecimiento, así que decidí sorprenderlos con algo significativo. Se me ocurrió la idea de un viaje en crucero, solo nosotros tres, sin distracciones, sin obligaciones, solo tiempo de calidad juntos, para recuperar algo de lo que nos habíamos perdido durante años. Sabía en el fondo que todavía anhelaba su atención incluso después de todos estos años de sentirme ignorado. En cuanto a Jackson, planeaba comprarle algo especial más tarde, para que no se sintiera excluido. Quería que esto fuera una sorpresa para mis padres, así que en lugar de decirles por teléfono, hice una reservación en un restaurante elegante y costoso donde podríamos tener una buena cena y celebrar. Cuando llamé a mis padres para invitarlos, parecían emocionados, incluso encantados, por ir al restaurante. Prometieron que llegarían puntuales, pero cuando llegué al restaurante a la hora acordada, mis padres no estaban por ningún lado. Al principio, intenté ser comprensivo. Tal vez estaban atrapados en el tráfico o tenían un pequeño retraso, pero después de que pasaran 15, 20, luego 30 minutos, empecé a preocuparme. Los llamé varias veces y no fue hasta la quinta llamada que finalmente respondieron. Mi padre mencionó casualmente que estaban terminando algunos mandados de última hora como si no fuera importante, y que llegarían al restaurante pronto. Molesto, pero aún esperanzado, me quedé en la mesa esperando que llegaran. El mesero seguía pasando, preguntando si el resto de mi grupo había llegado, y me sentía más avergonzado con cada minuto que pasaba. No quería parecer alguien que había sido plantado en un restaurante elegante, así que eventualmente pedí comida para mí, ya que tenía hambre. Terminé mi comida, todavía sentado solo, mirando las sillas vacías frente a mí. Mis llamadas a mis padres quedaron sin respuesta después de eso. Pasó una hora y luego casi 2. Finalmente, después de mi 15º intento, mi padre contestó el teléfono. Comenzó a disculparse, pero yo estaba más allá de la frustración en este punto. Empecé a reclamarle sobre qué habían estado haciendo todo este tiempo, y por qué no podían haberme avisado simplemente si no iban a llegar. Deja de quejarte, dijo con desdén. Lamento que lleguemos tarde, pero tu madre y yo nos retrasamos en la tienda. Encontramos un regalo de cumpleaños perfecto para tu hermano, pero cuando llegamos a la caja, nos dimos cuenta de que tu madre había olvidado su tarjeta en casa, así que tuvimos que volver por ella. Afortunadamente, la tienda guardó nuestro regalo y pudimos comprarlo justo ahora. Jackson va a estar tan feliz con lo que elegimos. Por cierto, ¿has comprado algo para tu hermano? Recuerdas que su cumpleaños es en 2 semanas, ¿verdad? En ese momento, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Aquí estaba yo tratando de compartir un momento especial con mis padres para celebrar mis logros y acercarnos, pero una vez más, Jackson era todo lo que les importaba. Habían pasado toda la tarde comprando su regalo de cumpleaños, sin siquiera preocuparse porque yo había estado sentado solo en el restaurante esperándolos. No solo habían arruinado la cena, sino que tuvieron el descaro de preguntarme si había recordado comprar algo para Jackson. Estaba furioso, pero traté de mantener la calma mientras le decía a mi padre que podrían haber comprado el regalo de Jackson cualquier otro día. Deberían haber respetado mi tiempo, especialmente sabiendo que esto era algo que me había esforzado por planear para ellos. La respuesta de mi padre solo empeoró las cosas, descartó mis preocupaciones, y dijo que estaban en camino ahora, y que podríamos hablar de esto cuando llegaran. Sin embargo, yo no quería quedarme allí más tiempo, ya que me sentía tan enojado con mis padres. Pagué mi cuenta, me levanté de la mesa y me fui. De camino a casa, mi teléfono comenzó a sonar sin parar.
Mis padres me estaban llamando, dejando mensaje tras mensaje, diciendo que finalmente habían llegado al restaurante y no podían encontrarme por ningún lado. Ignoré sus llamadas, sintiéndome demasiado herido y enojado para siquiera pensar en hablar con ellos. Más tarde esa noche, mi madre me envió una serie de mensajes. En lugar de disculparse o reconocer que se habían equivocado, me atacó. Me llamó descortés por no estar allí cuando finalmente llegaron, como si yo fuera el que había desperdiciado su tiempo. Tuvo la audacia de decir que por esto era que no les importaban mis planes irrelevantes en primer lugar, ya que yo siempre era tan impulsivo. Y que tenían razón en haber ido de compras para Jackson porque su regalo era más importante de comprar de todos modos. Según ella, sus prioridades estaban perfectamente justificadas, y yo era el que estaba equivocado por enojarme. Leyendo sus mensajes, sentí una nueva oleada de dolor y rabia. Había puesto mi corazón en planear algo especial, y todo lo que obtuve a cambio fue el mismo desprecio que había sentido toda mi vida. Simplemente no podía seguir soportando sus palabras hirientes y su constante indiferencia hacia mis sentimientos. Después de todo lo que había hecho para hacer este momento especial, me quedé sintiéndome más solo que nunca. Me di cuenta de que sin importar lo que hiciera, Jackson siempre vendría primero, y yo siempre sería una ocurrencia tardía. La bloqueé sin molestarme en enviarle una respuesta. ¿Soy yo el malo por irme del restaurante y no esperar a mis padres después de que no se presentaron? Actualización 1. Quiero explicar por qué compré los boletos del crucero en primer lugar. Después del fallecimiento de mi abuelo, mis padres habían mostrado algunos cambios significativos en su comportamiento. Creí que finalmente me estaban viendo como un ser humano y como su hijo, pero parece que me equivoqué nuevamente. Me alegro de tener los ojos abiertos ahora, y, desde hoy, he terminado de mendigar y llorar por su atención. Voy a bloquearlos a ambos en mi teléfono. En cuanto a lo que ha sucedido desde mi última publicación, mis padres aparentemente le contaron todo el incidente a Jackson, quien me llamó esta semana para discutir la situación. Mi hermano considera que el comportamiento de nuestros padres fue perfectamente aceptable, y que yo debería haberlos respetado lo suficiente como para esperar su llegada en lugar de irme precipitadamente. Me contó lo decepcionados que estaban nuestros padres conmigo, y que se habían puesto en contacto con él para quejarse de mi comportamiento. Me pidió que asistiera a su próxima fiesta de cumpleaños para disculparme con nuestros padres, pero rechacé su invitación y le pedí que me dejara tranquilo por el momento. Cuando intentó seguir discutiendo, le recordé firmemente que mi relación con nuestros padres no era asunto suyo, y que jamás podría entender mi situación. Actualización 2. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización, y para todos los que preguntan, sí, consideré cancelar los boletos del crucero, pero luego me di cuenta de que había invertido una cantidad considerable de mi sueldo en comprarlos, así que merecían un mejor uso. Por eso, decidí invitar a mi mejor amigo y a mi abuela al viaje en lugar de a mis padres. Me alegra decir que los tres lo pasamos extraordinariamente bien, y prácticamente me olvidé de todo el drama familiar. Este viaje fue un descanso que todos necesitábamos. Sin embargo, después del viaje, cuando publiqué algunas fotos del crucero, mi padre comenzó a enviarme mensajes por Facebook llamándome egoísta y malagradecido por llevar a la abuela al viaje y no invitarlos a ellos. Había olvidado bloquearlos en Facebook ya que pensé que casi nunca lo utilizaban. Me sorprende el descaro de mi padre de esperar que lo invitara después de todo lo que él y mamá me habían hecho pasar. También mencionó lo triste que está mamá desde que la bloqueé, y cómo desea que simplemente vaya a terapia y supere mi comportamiento infantil, para que deje de castigarlos por el resto de mi vida. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 4 meses desde mi última actualización y me encuentro bien. He bloqueado tanto a mis padres como a Jackson en todas las redes sociales. Debo admitir que desde que los eliminé de mi vida, me siento mucho más tranquilo. He llegado a aceptar que a veces la familia no es aquella en la que naces, sino la que eliges. Rodearme de amigos y seres queridos que me apoyan verdaderamente ha marcado una gran diferencia en mi vida. Mi abuela y yo seguimos manteniendo una relación maravillosa, y tengo planes de llevarla a más viajes en el futuro.